¿El derecho es solo lo que dice el Estado? En este video vamos a ver por qué esta idea es incorrecta. No desde teorías sobre cómo debería ser el derecho, sino observando cómo funciona este en la práctica. Vamos a ver que la propia realidad demuestra que existe derecho fuera del Estado, y que, además, en muchos casos funciona mejor que el derecho estatal. Cuando pensamos en el derecho, solemos identificarlo con las leyes del Estado. Esto se debe a un sesgo muy arraigado en el pensamiento moderno. La idea de que el derecho es y solo puede ser una creación del Estado. En un video anterior vimos que la teoría dominante, el positivismo jurídico, sostiene esta idea, pero que no logra fundamentarla de manera científica. Hoy vamos a ir un paso más allá. Si observamos cómo funcionan las normas en la vida social, vamos a ver que los propios hechos contradicen la idea de que el derecho sea un producto únicamente del Estado. En la práctica, existen múltiples formas de derecho que operan de manera efectiva y con independencia de él. Se trata de normas que asignan facultades y obligaciones, coordinan conductas, generan expectativas y, cuando se incumplen, habilitan reclamos o sanciones. Normas que cumplen exactamente las mismas funciones que el derecho estatal, pero que no provienen ni dependen del Estado. Dicho de otro modo, la ley es solo una de las muchas formas en que se produce derecho. En este video vamos a ver las tres formas básicas en las que el derecho surge fuera del Estado y, además, por qué estas reglas suelen ordenar la vida de las personas de manera más eficiente que las normas estatales. La primera forma en que surge el derecho es, al mismo tiempo, la más antigua, el derecho consuetudinario. Cuando se habla del origen del derecho, muchas personas piensan en las primeras leyes escritas, como el Código de Hammurabi. Pero mucho antes de que existieran los estados, los códigos o incluso la escritura, las personas ya seguían reglas que ordenaban su convivencia. Quién podía usar ciertos bienes, cómo se intercambiaban, qué obligaciones existían entre familiares o cómo se resolvían los conflictos. Estas reglas no eran creadas o impuestas por una autoridad política, sino que surgían de la costumbre, de prácticas repetidas que, con el tiempo, pasaban a ser consideradas obligatorias. Y esto no es ninguna rareza histórica. Hoy mismo convivimos con este tipo de derecho todo el tiempo. Lo vemos cuando hacemos fila, cuando se atiende por orden de llegada o cuando se reconoce prioridad a personas mayores, embarazadas o con niños. Por ejemplo, si alguien se salta la fila, no va a recibir una multa, pero sí reclamos, reproches o la intervención de otras personas. Sanciones sociales conocidas por todos, proporcionales al agravio y que son efectivas. Por eso no se trata de simples costumbres, sino de reglas que coordinan conductas, generan expectativas y se hacen cumplir, es decir, de normas jurídicas. A veces las leyes reconocen estas normas, otras las ignoran y muchas veces la regla consuetudinaria termina desplazando a la ley. A esto se lo llama desuetudo, cuando una ley estatal sigue vigente pero deja de aplicarse porque la sociedad sigue otra regla distinta. Un ejemplo de esto es cuando se cruza la calle fuera de la senda peatonal. Aunque la ley lo prohíba, en la práctica, la mayoría de las personas cruza donde le resulta más cómodo, y la sanción estatal es casi inexistente. Es decir, en los hechos rige la norma consuetudinaria, no la ley. Por eso y por muchas otras razones, el derecho consuetudinario no es una simple costumbre social. Es la base histórica y funcional de gran parte del derecho, tanto de las normas más antiguas como de las más modernas. La segunda forma en que surge el derecho ya no es tan gradual como la anterior, sino que es más directa y explícita. Este es el derecho contractual. Los contratos son una de las formas más directas y eficientes de coordinar las acciones entre las personas. Mientras que el derecho consuetudinario organiza la convivencia general, el derecho contractual permite crear acuerdos concretos, precisos y adaptados a los intereses de quienes participan en él.
Cuando hablo de contratos, no me refiero solo a acuerdos escritos o firmados. Un contrato es un acuerdo voluntario entre dos o más personas que crea obligaciones recíprocas y la expectativa de que lo pactado se va a cumplir. Puede ser algo complejo, como el funcionamiento de una empresa multinacional, o algo tan simple como prestar un lápiz con la expectativa de que será devuelto. El derecho contractual no siempre coincide con lo que la ley, la política o la moral consideran aceptable. Por ejemplo, existen contratos en las mafias, en el comercio de productos legalmente prohibidos o en la prostitución. Esto se debe a que el elemento central del derecho contractual es la autonomía de las partes, la capacidad de las personas de decidir libremente con quién contratar, sobre qué ni en qué condiciones. Por eso, el contrato es una herramienta tan eficaz para coordinar las acciones de las personas. Su relación con el Estado es variable. Muchos contratos están respaldados por la ley, pero otros no lo están o incluso están prohibidos. En esos casos, los acuerdos se realizan al margen del Estado, y su cumplimiento depende de las propias partes y del entorno social. Aún así, los contratos suelen cumplirse. Esto se debe a que existen numerosos medios para incentivar su cumplimiento. La reputación, los antecedentes, las garantías, la exclusión y muchos tipos de sanciones sociales son incentivos reales para cumplir, incluso sin intervención estatal. Todo esto muestra que el derecho contractual es derecho en sentido pleno. Crea obligaciones reconocidas, genera expectativas de cumplimiento y produce consecuencias reales cuando se incumple, aun cuando el Estado no intervenga. La tercera forma en que surge el derecho es a través de la jurisdicción. La jurisdicción es cuando un conflicto entre personas es resuelto por un tercero reconocido como autoridad que aplica reglas aceptadas y cuya decisión es considerada obligatoria por las partes. Las reglas que se generan a partir de estas decisiones son las que llamamos derecho jurisdiccional. Hoy solemos asociar la jurisdicción con los jueces del Estado. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia, la resolución de conflictos no estuvo en manos del poder político, sino de distintas personas e instituciones sociales. Sabios, consejos de ancianos, tribunales de pares, jueces mercantiles o juristas religiosos. Figuras cuya autoridad se basaba en su conocimiento de las reglas aplicables y en la aceptación de las personas. Esto muestra que la jurisdicción no nació con el Estado ni fue creada por él, sino que es una práctica social mucho más antigua. Y esto lo podemos ver en la actualidad. Muchos conflictos se resuelven sin intervención estatal, mediante árbitros privados, tribunales religiosos, mecanismos internos de organizaciones o plataformas digitales que aplican reglas, deciden disputas y hacen cumplir sus decisiones porque las partes aceptan someterse a ellas. Incluso existen tribunales que están por encima de los estados, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas decisiones deben ser aplicadas por los jueces nacionales. Todos estos ejemplos muestran algo simple, pero contraintuitivo. Juzgar y resolver conflictos no es una función exclusiva del Estado. Existe jurisdicción siempre que las personas acepten que un tercero resuelva un conflicto conforme a determinadas reglas y se comprometan a respetar esa decisión. El Estado puede ejercer esa función, pero no es quien la crea ni el único que puede hacerlo. Ahora bien, ¿por qué el derecho consuetudinario, el contractual y el jurisdiccional suelen ser más eficientes que las normas estatales? La razón principal es que estas tres formas de derecho surgen directamente de la vida social y de los problemas concretos que las personas necesitan resolver. No son diseñadas artificialmente por nadie, sino que se forman y se ajustan a partir del uso, de la experiencia cotidiana y de los resultados que producen en la práctica. Las reglas que funcionan se mantienen y las que generan conflictos o no sirven se abandonan. Por eso incorporan mejor la información disponible de la sociedad, se adaptan con mayor rapidez a sus cambios y son reconocidas como legítimas por quienes las usan y las cumplen. Las normas estatales, en cambio, suelen nacer de decisiones centralizadas y generales, pero un legislador no conoce mejor los problemas de las personas que las propias personas, y, sin embargo, debe dictar reglas uniformes para realidades muy diversas. Por eso, muchas veces terminan imponiéndose por la fuerza.
A esto se suma que las normas estatales están atravesadas por criterios políticos. En lugar de responder a necesidades sociales, suelen reflejar intereses, acuerdos o prioridades del poder político. Tampoco se someten a prueba antes de incorporarse a la vida social, sino después, y con frecuencia se mantienen aun cuando no funcionan bien o generan efectos no deseados. Todo esto hace que las normas estatales tiendan a ser más rígidas, más lentas para adaptarse y, en muchos casos, menos eficaces para resolver los problemas reales de las personas, a diferencia de las reglas que surgen directamente de la propia sociedad. Estos tres tipos de derecho muestran que la idea de que el derecho es una creación exclusiva del Estado es una concepción propia de la época moderna. A lo largo de la historia nunca fue así, y, como acabamos de ver, hoy tampoco lo es. Para ser precisos, gran parte del derecho estatal está compuesto por normas que no fueron creadas por el Estado, sino que fueron tomadas o adaptadas de reglas jurídicas que ya existían en la sociedad, reglas que surgieron de la costumbre, de los contratos o de la resolución de conflictos, y que el Estado fue incorporando con el tiempo. Dicho de otro modo, no solo una parte fundamental del derecho que organiza efectivamente la vida social existe fuera del Estado, sino que incluso muchas de las normas estatales tienen su origen en ese derecho social previo. En definitiva, cuando observamos cómo funciona el derecho en la práctica, la imagen que aparece es muy distinta de la que pregonan las teorías jurídicas dominantes. El derecho no desciende del Estado hacia la sociedad, sino que emerge de la sociedad misma. El Estado, en todo caso, llega más tarde para reconocer ese derecho, controlarlo o prohibirlo.